Vamos a entrar al tiempo de la palabra en Números capítulo 13. Vamos a leer del verso 27 al verso 33 y titulé el tema como ¿cómo es nuestra actitud? ¿Verdad? Vamos a ver un texto que nos va a hablar de cómo podríamos ser nosotros o cómo somos nosotros. Entonces, ahí en Números 13:27 es una historia súper conocida, me imagino que tal vez por la mayoría. Dice el pasaje: y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita el mar y la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Padre, te damos gracias en esta hora. Pedimos que tú hables a nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo, Dios. Que podamos recibir tu palabra, podamos reflexionar, podamos ser enseñados, podamos ser exhortados a través de ella, Dios. Que seas tú tomando el control de este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros leemos estos versículos, se nos dice, se nos enseña o se nos narra el momento en los cuales 12 espías, 12 personas fueron enviados por Moisés a una misión. La misión era observar la tierra prometida, ¿verdad? La tierra que Dios había prometido en algún momento a su pueblo. ¿Para qué? Vaya, observe la tierra y traiga un informe de lo que han visto en esa tierra, lo que Dios les daba para tomar posesión de ella. Dios había prometido que iban a tomar posesión de ella. Entonces, si avanzamos un poquito más en Números capítulo 14, verso 1 al verso 4, dice así: entonces toda la congregación, oiga lo que pasó. Primero, manda 2 espías. Vaya, observe la tierra que hay, yo la prometí. Pero entonces, después de que sucede eso, pasa un episodio. Dice que toda la congregación gritó y dio voces. El pueblo lloró aquella noche, verso 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. ¿Quiénes? Todos los hijos de Israel. Y les dijo a toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa?
¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Concepto de la palabra Egipto, cuando usted lo ve en la Biblia, significa el mundo, ¿verdad? Entonces, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto, o sea, retrocedamos, volvamos atrás, volvamos al mundo. Entonces nosotros podemos ver a través de las escrituras que hay 12 espías que fueron enviados por su líder terrenal, que era Moisés. ¿A qué los envió? A reconocer la tierra prometida. Pero aquí sucede algo interesante. La mayoría de esos 12 espías trajeron palabras negativas, ¿cierto? Lo único que hizo este pueblo, contagió, estos 10 contagiaron al resto del pueblo, los llenaron de temor y de desánimo. Y eso es peligrosísimo cuando sabemos que Dios nos ha dicho algo, cuando sabemos que Dios nos ha mostrado algo y de alguna forma yo no creo que Dios lo puede hacer, no creo que Dios va a obrar el milagro, porque había una promesa anticipada de que Dios iba a dar la tierra prometida. Entonces ellos van, Moisés les dice, vaya y vean, pero 10 vienen terribles. La congregación gritó, dio voces, el pueblo lloró, ¿para qué nos trajiste a este lugar? Aquí para que muramos nuestras mujeres y mueran nuestros niños, mejor hubiésemos vuelto atrás. O sea, la mayoría de personas no veían nada bueno. Entonces, si usted enfoca esto, usted va a encontrar negativismo dentro de una mayoría de 12 personas, que eran 10. Y cuando hay negativismo, eso se convierte como en un virus. Basta alguien que vea lo negativo para decir, no va a suceder. Usted tiene ganas de hacer algo y basta alguien, y siempre pongo de ejemplo como cuando llegamos a esta congregación, siempre lo pongo de ejemplo. Llegamos a esta congregación hace 11 años y pico, reuní aquí a la gente y dije, vamos a hacer eso, vamos a hacer, y saltó alguien y dijo, eso no se puede hacer. Aquí nunca se ha hecho eso, lo vamos a hacer. Siempre sale la persona negativa, pero tiene que salir alguien positivo que crea que Dios puede hacer eso, que Dios puede obrar un milagro en el ámbito que sea. Y a partir de ahí arrancamos. Entonces, ojo con la gente que solo ve lo negativo en su matrimonio, en su trabajo, en sus finanzas, en todo lo que haga lo vea negativo. Ojo con esto. Entonces, en estos versículos podemos observar algunas actitudes equivocadas de estas personas que lastimosamente muchos de nosotros tomamos cuando enfrentamos problemas o cuando enfrentamos retos en nuestra vida. Vea lo que dice el verso 1, ahí, el verso 1, Marcelito. Entonces toda la congregación, ¿qué hizo? ¿Y qué más? Léalo. El pueblo lloró aquella noche. Estas personas, cuando usted enfoca este versículo, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Esas son las personas que ante cualquier situación adversa lo único que hacen es llorar. Se derrumban en llanto y no accionan, lloran. ¿Qué es lo que hacen? Se quejan. Son personas de alguna forma, si usted las observa, frágiles. Y siempre, muy constantemente se decepcionan rápidamente y se quiebran anímicamente. Entonces, ojo, no es bueno solamente quedarse llorando y quejarse. Es bueno accionar. No puedo solo llorar y me quedo ahí toda la noche. Dice el verso 2, ustedes lo leen. 1, 2, 3. Y se quejaron
¿Qué hicieron? Se quejaron. Les dijo, ¿qué vemos aquí? Personas que siempre ven los problemas más grandes o más graves de lo que realmente es. Hay gente que recibe una noticia e inmediatamente la altera, lo ve muy grande. Eso es imposible pasarlo. ¿Y qué hacen cuando ven el problema más grande? Reducen el poder de Dios, empequeñecen, no sé si será un término correcto, empequeñecen a Dios, ven los problemas desde la óptica humana y no desde el punto de vista de Dios. Entonces están los que siempre exageran los problemas. ¿Tienen una discusión con el patrón? Exageran el problema. Anteriormente salen llorando. Cuidado. Verso 3 y verso 4. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Ahora sí, lean conmigo. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños no serían como ahora sí. Hermanos, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Usted sabe quién es esta gente? Dije que están los que gritan, los que lloran, los que no accionan. Estos son los que ante la primera dificultad retroceden, que ante la primera dificultad vuelven atrás, los que ante la primera dificultad abandono el matrimonio, abandono el trabajo, abandono el ministerio. Ante la primera dificultad yo tiro la toalla. Ellos estaban diciendo, mira, sí es cierto, la tierra tiene esto, tiene lo otro y tiene aquí, pero yo creo que no lo vamos a lograr. Yo creo que no era para nosotros. Entonces Dios es un Dios mentiroso. Entonces está la gente que toma la salida más rápida o más fácil, pero que no siempre es la correcta. O sea, la gente que vuelve y retrocede. Dice que ellos decían, mejor es volver a Egipto. O sea, mejor es volver atrás. Mejor es volver donde estábamos cautivos. No importa que nos leñateen. No importa que tengamos que hacer tantos ladrillos, block. No importa que no nos den agua. No importa que no nos den de comer. Pero yo quiero estar ahí. Por unas cebollas. Y usted y yo como hijos de Dios no podemos desechar la bendición que Dios tiene para nosotros, la bendición que Dios nos ha dado y decir yo vuelvo atrás, yo vuelvo al mundo. No. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios y Dios ya los sacó de su vida antigua? Ya ellos iban para afuera. Ya Dios había dado una palabra de que iban a salir de Egipto y que les iba a dar una tierra que fluía leche y miel, y que ellos eran los que iban a gobernar esa tierra y no iban a ser gobernados como estaban siendo gobernados en Egipto. Pero también podemos ver que Josué y Caleb tuvieron una actitud diferente al negativismo de todos los demás. ¿Qué hizo Josué y Caleb? Decidieron confiar en Dios. Ellos decidieron ver, oiga lo que decidieron, ver el poder de Dios y no lo grande de sus enemigos. Esa es una actitud de fe. Por eso dije, ¿cuál es su actitud? ¿O es una actitud de fe o es una actitud de pesimismo? Los hijos de Dios tenemos que tener una actitud de fe. Dice que ellos sí decidieron ver. Vean, hermanos, si Josué y Caleb no marcan la diferencia, se vuelve un desastre esto. Y ellos tuvieron mayor visión, mayor fe, mayor confianza. Entonces, esos 10 quedaron relegados. ¿Por qué? Porque no supieron discernir
qué era lo que quería Dios. No supieron creer. Su actitud no fue la correcta. Y usted y yo, como hijos de Dios e hijas de Dios, la actitud debe ser una actitud correcta. Su actitud debe ser una actitud de fe. Una actitud de decir, este es el Dios que yo tengo. Este es el Dios que me prometió. Vea lo que dice Números ahí mismo. Vamos a leer del 5 al 9. Dice: entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Estaban decididos, la tenían clarísima. Su amparo se ha apartado de ellos, o sea, Dios no está con ellos. Y con nosotros está Jehová. No los temáis. Gente decidida, hermanos. La gente que tiene una actitud de fe está decidida. Como cristianos debemos de enfrentar los problemas y los retos de nuestra vida con una actitud llena de fe, sin importar qué es lo que venga. Hay gente que en la mínima mala noticia se cae. Dicen por ahí que la gente, cuando recibe una mala noticia de un tema sobre salud, no los mata la enfermedad, los mata la noticia, los mata la actitud con que enfrentan la noticia. ¿Cuántos de aquí han estado en un momento que el doctor les dice: mira, yo veo algo raro, yo voy a mandarle a hacer unos exámenes? Oiga, ese toque es, usted siente que el mundo se le viene encima, ¿verdad? Y usted empieza a pensar lo peor. Ahí sabe qué es lo que lo sostiene a uno: la actitud. Una actitud de pesimismo o una actitud de fe. Ellos tenían que tener una actitud de fe. Ellos tenían que saber que sí Dios iba a hacer algo, que sí Dios había prometido algo. Pero a veces nosotros estamos más metidos en el pesimismo, más metidos en el pueblo acostumbrado a tener una vida terrible, que empezar a hacer algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, va a depender de nosotros cómo vamos a enfrentar las situaciones que nos vengan a nuestra vida y cómo vamos a salir adelante. Cómo vamos a poder tener una actitud de fe para enfrentar los problemas, y los retos que nos da la vida, que hay que llevar a cabo. Dígame, ¿cuántos de aquí no tienen retos? ¿Cuántos de aquí no tienen problemas? ¿Cuántos de aquí no tienen situaciones? ¿Te vas a doblegar? ¿Vas a desistir? ¿Ya no vas a luchar? No. Usted y yo, como cristianos, como hijos de fe, como hijos de Dios, nos levantamos en fe. Vamos a luchar. Amén. Lo primero, ¿cómo podemos tener entonces esa actitud de fe para enfrentar los problemas y los retos de la vida? Número 1, fortaleciéndonos en Dios y en el poder
de su fuerza. Dice Efesios, capítulo 6 y verso 10. Ojo lo que dije, lo primero, ¿cómo vamos a tener la actitud de fe para enfrentar los problemas y los retos de la vida? Dije, fortaleciéndonos en Dios, en el poder de su fuerza. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, cuando yo tengo una situación X difícil que tengo que enfrentar, yo tengo armas para poder buscar. Tengo armas que debo de encontrar. ¿Dónde encuentro las armas? En la palabra de Dios. ¿Cómo me lleno de fe? Por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo cambio mi actitud? Por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo me quito el pesimismo? Por medio de la palabra de Dios. Dice Zacarías capítulo 4 y verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿cómo puedo ganar la batalla? La batalla la gano a través de la palabra, con el Espíritu de Dios. Una actitud de fe significa no confiar en mi capacidad. Cuando yo confío en mi capacidad, estoy dejando la actitud de fe que tendría que tener. O no confiar en mis propias fuerzas, sino confiar en las fuerzas y el poder de Dios que está manifestado en nosotros cuando hay comunión con el Espíritu Santo. Amén. Salmos 18:39 dice, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Cuando yo encuentro la palabra, en la palabra, lo que yo necesito, yo voy a llenarme de fuerza. Tenemos que comprender, hermanos, que muchas veces Dios no nos librará del problema. Lamentablemente así es. Yo deseara decirle otra cosa. Dios muchas veces no nos va a librar del problema, pero nos va a dar las fuerzas para enfrentarlo. Quizá usted quiere que yo le diga, no, usted mañana su problema ya no va a existir. Usted mañana la cuenta que tiene con el BAC, que lo tiene vuelto loco, mañana le amanecen ceros y va a tener 8 millones más bien depositados. Yo no le puedo decir eso. Lo que le puedo decir es que Dios no le va a quitar el problema, pero le va a dar la salida. Ahora, si Dios quiere hacerlo, lo hace. Pero yo no le voy a prometer que Dios va a hacer eso. Lo que Dios va a hacer es darme la sabiduría para que yo en medio del problema, fortalecido en Él, lleno de fe, entonces tenga la fortaleza para enfrentar dicho problema. ¿Me está entendiendo? Número 2. Recordando nuestras batallas y las victorias que Dios nos ha dado. ¿Cómo vamos a poder tener una actitud de fe para enfrentar los problemas y los retos que se nos vengan en nuestra vida? Recordando nuestras batallas y las victorias que Dios nos ha dado. Vean, hermanos, cuando yo estoy en momentos críticos, difíciles, inmediatamente yo recuerdo de dónde me ha sacado Dios. Y yo digo, Señor, tu palabra dice que tú no cambias. Tu palabra dice que tú vas a estar conmigo todos los días. Tu palabra dice que yo no tema. Y yo me empiezo a llenar de su palabra. Y yo digo, y yo recuerdo que en aquel momento, en aquel instante de crisis, tú estuviste conmigo. Recuerdo que cuando la gente decía una cosa que iba a pasar en mi salud, tú hiciste lo otro. Señor, nunca me has abandonado. Entonces, cuando yo empiezo a recordar
las batallas y las victorias que Dios me ha dado a mí anteriormente, yo me lleno de fe. Dejo mi pesimismo, dejo mi dolor, dejo de estar gritando como gritaban ellos en Números, dejo de estar diciendo y viniéndosele encima a la gente, sino que yo empiezo a creer que Dios ha hecho algo en mí. Vea lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 33 al verso 37. Es una historia que yo creo que todos aquí conocen sin temor a equivocarme. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo. Oiga lo que pasa, para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado. ¿A quién provocó? No ha provocado a David. Ha provocado al ejército del Dios viviente. Fíjese que cuando David decide enfrentar a Goliat, recibió algo de parte del rey. ¿Y cuáles fueron las palabras que recibió David? Palabras de menosprecio. El rey se levanta contra él y le dice: oiga, ni se meta a jugar de loco, porque usted está hecho un carajillo. A usted lo agarra ese bicho de 3 metros y lo va a fulminar, le va a arrancar la jupa. ¿Qué hizo? Palabras negativas y de desánimo. ¿Qué le dijo? No podrás ir contra el filisteo. David, si usted se atreve a hacer eso, no le va a ir bien. Usted no está capacitado para eso. Muchas veces, hermanos, nosotros recibimos palabras negativas a nuestra vida. A veces nuestra propia familia, a veces en nuestro trabajo, a veces en la iglesia, en cualquier lugar podríamos recibir palabras. Usted no lo va a lograr. Usted no puede. ¿Y quién dijo que aquí, de los que estamos aquí, no podemos hacer y lograr algo? Déjeme decirle que de todos los que estamos aquí, todos tenemos diferentes capacidades, pero tenemos capacidad. Tenemos una capacidad enorme. Lo primero es que todos los que estamos aquí fuimos hechos, formados, traídos por Dios. Entonces, lo que Dios hace y lo que Dios forma es perfecto. Todos los que estamos aquí somos inteligentes, hombres y mujeres, sin importar la edad, sin importar el sexo, somos inteligentes. Y a veces viene gente y nos quiere tirar abajo el ímpetu o las ganas que nosotros tenemos de realizar algo. Y usted y yo no nos podemos dejar que la gente nos maje eso. Por eso es que hay una frase por ahí que dice: si escuchas demasiado a los temerosos, no a los que son cautos, no a los que piensan que algo podría salir mal, a los temerosos, terminarás huyendo de las batallas que ya estaban ganadas. Hay batallas que nosotros tenemos ganadas, pero nos dejamos endulzar el oído por gente que no quería vernos ganando esa batalla. Y usted y yo nos vinimos al piso. Alguien decía en algún momento en mi trabajo
que para qué estudiar tan viejo. Y yo dije, ¿seré yo maestro? Si eso me alude, me daña. Ahora, quizás no está diciendo una mentira para que el que estaba estudiando era viejo, quizás eso era real. Lo que no sabe es el para qué. Yo sí tengo un para qué, un por qué. Yo no me puedo dejar aludir negativamente por la gente porque me mata. Me mata el sueño, me daña. Usted tiene que luchar por su sueño. Usted está enfocado en algo que usted dice, esto está bajo la voluntad de Dios. Dios quiere que yo haga, Dios quiere que yo salga adelante, Dios quiere que yo me esfuerce. Hágalo. No deje aquellas voces negativas decirle que no lo haga, que usted no sirve, que usted es como maceta, que del corredor no va a pasar. Aquí no hay macetas. ¿Me entiende? Aquí no hay macetas. Aquí vemos gente que tenemos capacidad para poder superarnos. Jóvenes, siempre le digo a los jóvenes, ustedes tienen capacidad. Lo que necesitan son ganas, es esfuerzo, pero nadie los puede bajonear. Ustedes tienen enfocado ser alguien en la vida. Dice el versículo 34, 35 y 36. Dice lo siguiente. David respondió a Saúl. Óigalo. ¿Vieron lo que le dijo Saúl, verdad? Entonces, David inmediatamente suelta algo y le dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. O sea, él era pastor. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Entonces David le está diciendo: Saúl, pero yo no creo que sea así. Yo tengo experiencia en el asunto. O sea, yo algo me la voy a jugar. O sea, él está sacando de lo que él hacía. Y lo hería y lo mataba. Y le dice: fuera un león o fuera un oso, lo que fuera, yo lo mataba. Tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Yo lo voy a matar. No me importa cuántos metros mida, porque él ha provocado al ejército del Dios viviente. Usted sabe, cuando usted lee esto, usted sabe cuál fue la primera victoria de David en este momento. Fue no dejarse vencer por el desánimo. Esa fue la primera victoria. La primera victoria de él no fue ganarle al oso, no fue matar al león. La primera victoria de David en ese momento fue: usted no me va a desanimar. Las palabras que usted dijo de mí tirándome derrota no van a calar. Las palabras de desánimo no van a hacer mella en mí. Ahora, yo le pregunto, ¿cómo hizo David para que en este instante que Saúl, siendo el rey, le dice: David, no se meta ahí, porque usted es un chamaco, porque lo van a matar, usted no está capacitado para que haga semejante cosa? Mi pregunta es: ¿cómo hizo David para que esas palabras de ánimo, de desánimo, no le dañaran? Recordando las victorias pasadas, lo que él le dicta entre el verso 34, el verso 35 y el verso 36. Yo, tu siervo, cuando se aparecía un león, cuando se aparecía un oso, yo lo desquijaba, lo agarraba y lo tiraba y lo mataba. Él recuerda que en su momento él tuvo situaciones difíciles de las cuales Dios lo libró. Y entonces él le dice a Saúl: aunque usted diga que yo no puedo, yo sí puedo. Aunque usted diga que yo estoy joven, yo puedo. Aunque usted diga que mide 3 metros y que es fuerte, yo puedo.
Entonces, cuando usted y yo vamos a enfrentar X o Y situación, yo tengo que saber qué ha hecho Dios conmigo atrás. ¿De dónde me ha rescatado? Yo le pregunto, ¿de dónde le ha rescatado Dios a usted? ¿De dónde le ha librado? ¿De dónde? ¿Qué ha hecho Dios para bendecirle? Esto que hoy usted está pasando, esto que hoy usted está viviendo, no lo va a derrotar. No debería de derrotarlo. Porque usted tiene vivencias pasadas que usted dice, de estas que yo he pasado, las agarro y las aplico aquí y yo voy a salir adelante. De lo que hice mal en el pasado no lo voy a volver a hacer en el presente. De lo bueno que hice y Dios me ayudó, lo voy a aplicar aquí y voy a salir adelante. Pero yo no me puedo dejar llevar por las palabras negativas de la gente, de lo que trate de aludirme para hacerme daño. Yo tengo que recordar que Dios ha hecho algo en mi vida. Entonces David, muy humildemente le dice, rey, es que usted no sabe, es que seguro a usted no le han contado, pero matar un oso no es fácil. Rey, o sea, yo con 1,60 m, dicen que David era muy pequeño, andaba como en 1,60 y pico. Yo de 1,60 m, bajito. Levánteme una mano, los de 1,60 m aquí. Yo siendo pequeño, usted no sabe, rey, lo que es agarrarse con un león. Usted no sabe, pero entonces David le cuenta la historia y le dice, yo no me voy a chicopalar. Yo no me voy a venir abajo por lo que usted diga de mí. Yo sé lo que yo soy capaz de hacer. Échemelo. ¿Se acuerda? Cuando usted se peleaba en la escuela decía, échemelo. Y salía con la boca rota, bueno, échemelo. El hombre estaba ceñido de que él podía. ¿Cómo sabía que él podía? El Dios que lo había librado anteriormente, lo iba a librar en eso. Y yo me quedo con algo súper importante que él dice, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. O sea, ¿a quién le da el mérito? Él le recuerda a Saúl, yo he hecho esto. Pero no es solo el hecho de que yo he logrado esto. El hecho es que aquí está Dios en medio. Y si Dios está, lo vamos a lograr, rey. Déjeme. De esa misma forma, hermano, lo que yo quiero llegarle hoy es que esa actitud de fe que tuvo David para enfrentar las dificultades que tenía de su vida, recordando las batallas que había enfrentado y las victorias que Dios le había dado, es las mismas que usted y yo tenemos que usar. Son las mismas. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que tenía David es el mismo Dios que tenemos usted y yo. Él no ha cambiado en nada. Lo que podría cambiar es la actitud de fe que tenía David con la actitud pesimista que tengamos nosotros. ¿Está de acuerdo con eso? Eso sí podría cambiar. Pero el poder del que estaba en él y el poder del que pueda estar en nosotros es exactamente el mismo. No cambia. Dios no muda. Dios no muda. Dios te puede sacar adelante. Dios puede hacer que usted logre aquello de lo que mucha gente no cree. A veces ni su propia mamá, ni su propio papá, ni su propio esposo, ni su propia esposa, nadie cree que usted lo puede hacer. Nadie cree que eres capaz. Y Dios dice, inténtalo, tú eres capaz. Inténtalo, yo estoy contigo. Dice Hebreos capítulo 13 y verso 6. Hebreos 13, versículo número 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es que Dios es quien nos ayuda, hermanos. Por lo tanto, no temeré que los veo pero desconectados.
¿Qué me les pasó? Vamos de nuevo, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré, porque me verás Señor. si yo tengo que tener ánimo por lo menos para decir, Dios es mi ayudador, Señor. Ánimo para eso, claro que es mi ayudador, claro que es su ayudador. Usted y yo tenemos que recordar que nunca, aunque nosotros pensemos en algún momento que sí, Dios nunca nos ha abandonado, que siempre nos ha ayudado. Hoy usted y yo estamos aquí, usted está sentado ahí, yo estoy de pie aquí, porque Dios nos ha ayudado. Donde dije de pie me acordé de mi banco, porque Dios nos ha ayudado. Nosotros, hermanos, no estamos acá porque somos muy cargas, sino que usted y yo podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Que aunque todo parecía estar en nuestra contra, Dios nos ha dado la victoria. Eso nos da confianza, eso nos da seguridad para vencer el temor en nuestra vida. No sé si usted alguna vez ha enfrentado alguna situación que usted dice, no, yo sé que esto no va a salir bien, yo sé que no voy a salir beneficioso, y viene Dios y saca bandera por usted. ¿Sabe por qué? Porque Dios es tu ayudador. ¿Sabe por qué? Porque Dios está contigo. ¿Sabe por qué? Porque Dios cree en usted. ¿Sabe por qué? Porque Dios te dio capacidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios te dio inteligencia. ¿Sabes por qué? Porque Dios te da la fortaleza. ¿Sabes por qué? Porque Dios no falla. ¿Sabes por qué? Porque Dios no cambia. ¿Sabes por qué? Porque Dios sigue siendo el mismo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno. ¿Sabes por qué? Porque Dios es real y no va a fallar. Entonces, cuando yo logro entender eso, yo me doy cuenta que Dios va a estar conmigo, aunque la circunstancia a ojo humano sea difícil. ¿Han visto ese? No sé cómo es eso, no sé cómo le llaman, pero sale en Facebook, ¿verdad? Sale un negrillo así, en el ring de un cuadrilátero, ¿verdad? Calentando, negrillo así, como, no sé. Y está así, y detrás está el contrincante, ¿verdad? No sé, como 2 metros. Es como una broma, ¿verdad? Y el hombre está así. Y ya da la vuelta, ¿verdad? Y lo ve así. Casi se va de espalda. Medía más de la mitad que él. A veces nosotros nos atemorizamos de lo que vemos de frente. Y eso nos tira abajo, nos bajonea. Pero usted y yo no podemos quedarnos con lo que vemos de frente. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque los espías fueron y vieron algo. Y déjeme decirle que lo que vieron era real, no era mentira. Pero la actitud que tuvieron frente a la circunstancia la cambió Josué y Caleb. O sea, Josué y Caleb también vieron eso, pero ellos dan otra versión. Ellos dicen, el asunto, aunque sea así, Dios está con nosotros y lo vamos a lograr. Entonces no importa qué tan grande sea el contrincante, lo que importa es qué tan grande es el que pelea por mí. No es quién pelea contra mí, quién está conmigo. Y eso marca la diferencia de cómo puedo enfrentar yo la situación y el problema. En todos, hermanos, en todas las batallas y en todos los problemas de la vida que usted y yo podamos tener, Dios siempre ha estado, va a estar y seguirá estando y siendo nuestro ayudador, nuestro sanador, nuestro proveedor y nuestro defensor. Por eso hoy deberíamos de tener una actitud de fe en nuestra vida. A veces nosotros nos desanimamos muy rápido, hermanos. Hay gente que se desanima más rápido que otra, pero nos desanimamos muy rápido. Y usted y yo no podemos caer en la trampa del enemigo. Usted y yo tenemos que saber quién es nuestro Dios, que Él está con nosotros, que Él no nos ha abandonado. Y lo tercero es peleando la batalla de la fe. El tercer punto del cual quiero hablarle. Y ese es 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 7. He peleado la buena batalla. He acabado
la carrera, he guardado la fe. Una actitud de fe es reconocer que las batallas, los problemas y los retos de la vida no solamente se enfrentan a nivel humano, sino que debemos pelear la batalla espiritual. Hay momentos que no es humano, hay momentos que son espirituales y que debemos de enfrentarlos y debemos pelearlos. Vea lo que dice Efesios capítulo 6 y versículo número 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, usted y yo tenemos que entender, debemos de comprender que muchos de los problemas y muchas de las dificultades que nosotros tenemos en nuestra vida vienen de la oposición del enemigo en contra de nuestra vida. ¿Para qué? Para que usted y yo perdamos o nos roben la paz, para que usted y yo perdamos o nos roben el gozo, para que usted y yo nos debilitemos en nuestra fe. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que sacar esa valentía espiritual para poder enfrentarnos a este tipo de batallas, a este tipo de peleas, y solo la vamos a poder ganar cuando sabemos que Dios está con nosotros, que Dios no nos ha abandonado. Dice segunda de Corintios capítulo número 10 y versículo número 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Entonces, esa batalla espiritual se pelea con armas espirituales. Usted no pelea una batalla espiritual con armas humanas. La peleamos con armas espirituales que Dios ha dejado para que nosotros podamos utilizarlas y salir adelante. Esas armas que son poderosas en Dios, usted puede utilizarla, que es la oración, usted puede utilizarla, que es la palabra de Dios, usted puede utilizar, que es la adoración. ¿Ha tenido usted momentos donde usted se siente triste, se siente vencido y usted dice, Señor, yo ya no puedo más? Y voy a ponérselo, que no es solo eso, pero voy a ponérselo así. Usted viene ahí en su teléfono, en su radio, usted pone unas canciones de adoración y se postra. Y usted termina quebrado, así, como un yoyo, así, le sube y le bajan los mocos, sí, ha quedado así. ¿Usted sabe por qué? Porque usted entró a pelear aquella batalla en una forma espiritual. Se postró a adorar al que le puede ayudar, a su ayudador. Y ahí quedó usted. Es más, no sé de verdad si lo ha vivido. Se levanta usted y usted siente el cuerpo, ¿verdad? Hasta liberado y todo. ¿Por qué? Porque usted botó todo. Usted se despojó de todo. Queda chino, con la nariz roja, el piso hecho un charco. ¿Por qué? Usted peleó la batalla de una forma diferente. Se la entregó a Dios. Quizá empezó orando, quizá empezó leyendo la palabra, pero terminó adorando. ¿Adorando a quién? Al ayudador. Y esas son las armas que nos ha dejado Dios a nosotros. Nosotros no peleamos lo espiritual con lo humano, lo peleamos con lo espiritual. Y si Él nos lo dejó, tenemos que buscarlo. Amén. Amén. Y termino con el último punto. Confiando que la presencia de Dios es lo más valioso que alguien puede tener. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Definitivamente, vea, hermano. Usted puede tener muchos amigos, usted puede tener mucha gente que está con usted, pero si usted no tiene la presencia de Dios, voy a utilizar un término, cayó muerto. Le fue feo.
Usted tiene que tener la presencia de Dios en todo momento. Dice Jueces, capítulo 6, verso 15 y verso 16. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente, oiga lo que le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Vea que el texto dice: ¿con qué salvaré yo a Israel? Y dice: he aquí que mi familia es pobre en Manasés. Cuando Dios da respuesta, nunca le dice que es cierto. No le toca el tema. Dios sabe que es cierto. No sé si me está entendiendo. O sea, Dios avala lo que le está diciendo. Dios dice: sí, mi familia es pobre en Manasés, sí. Y yo el menor en la casa de mi padre, sí. Yo sé que tu familia es pobre en Manasés y yo sé que eres el menor de la casa de tu padre. Pero Dios no se enfoca en eso. ¿En qué se enfoca Dios? Ciertamente, aunque usted sea el menor, ciertamente, aunque usted, la familia, sea pobre, yo estaré contigo. Y aquí es donde yo debo de entender que no importa lo que yo pueda ver en mí, sino lo que Dios sí ve en mí. Yo tengo que verme como me ve Dios. Yo no puedo verme como yo creo que me ve la gente. Yo tengo que verme como Dios dice que yo me veo. Ciertamente yo estaré contigo, no importa. Eres el menor de la familia de tu padre y tu familia es pobre, pero no importa. Tú vas a derrotar a los madianitas como a un solo hombre. ¿Qué le dijo? Yo estoy contigo. Vaya, ve, pelea la batalla porque no te van a vencer, aun cuando tú creas que no estás capacitado para hacerlo. Y eso es lo que Dios nos dice hoy a nosotros. No importa cómo te ve la gente, sino cómo te estoy viendo yo. Usted y yo tenemos que recordar que cualquier problema de nuestra vida tenemos que tener una actitud de fe. La actitud va a marcar la diferencia. Le dije ahora, la actitud en una persona que se le diagnostica X o Y enfermedad es más poderosa que los mismos medicamentos que le puedan dar en un lugar. La actitud marca la diferencia. Entonces nosotros tenemos que tener confianza y esperanza, recordando que Dios siempre está con nosotros. Y le leo el último pasaje bíblico para terminar. Dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, si Dios está con usted y conmigo, ¿quién nos va a poder derrumbar? ¿Serán aquellos problemas? ¿Será aquella situación? Dios va a estar, Dios nos va a levantar, pero Dios nos levanta cuando nosotros tenemos una actitud diferente, una actitud positiva, una actitud de fe, una actitud de que yo creo en mí, pero creo en lo que Dios ha hecho, creo más en lo que Dios ha hecho que en lo que yo pueda creer que yo soy. Así que, hermano y hermana, no sé cuál es el problema que usted tiene, lo que sí sé es cuál es el Dios que usted y yo podemos tener. Así es que levántese, diría alguien por ahí, desapachúrrese y siga creyendo que Dios tiene un trato con usted, porque si no, al final yo me voy a dar por vencido o usted se va a dar por vencida o por vencido. Así que adelante en el nombre de Jesús y creamos que no importa cómo pinte la situación, lo que importa es cómo enfrento la situación. Porque las situaciones, díganme si no, pero las situaciones muchas veces pintan feo. Pero no importa qué tan feo pinten.
El que pinta bonito está conmigo. Amén. Puede cerrar sus ojos un momento, por favor. Ahí con sus ojos cerrados, mientras usted reflexiona un poquito sobre lo que ha escuchado, quiero decirle que una fe, una actitud de fe es indispensable, hermano y hermana. Es indispensable para que usted y yo podamos enfrentar los desafíos a los cuales nos lleva la vida. Mientras el negativismo, hermano y hermana, mientras el negativismo y el miedo pueden contagiarte y pueden paralizarte, la confianza en Dios nos fortalece y nos impulsa para que usted y yo vayamos en avanzada. Josué y Caleb son dos personas que nos enseñan a nosotros que ver las dificultades desde una perspectiva divina nos va a llevar a la victoria. Y le digo esto, hermano, porque yo sé que hay dificultades que nos pueden aterrorizar. Hay dificultades que tienden a paralizarnos. Pero cuando esas dificultades las visualizo desde el punto de vista de Dios, podemos obtener la victoria. Recuerde que las victorias pasadas, así como David le dijo al rey Saúl, tu siervo se agarraba con los osos y los mataba, y a los leones también. Él lo que hizo fue recordar lo que Dios había hecho en él en el pasado. Pelear con armas espirituales y confiar en la presencia de Dios es indispensable para nuestra vida. Así que, si Dios está contigo, no hay nadie que pueda hacer obstáculo para que tú puedas llegar a vencer y a obtener la victoria. No dejes que el enemigo te señale. No dejes que la gente te diga que no puedes y que no eres capaz, sino comienza a quitar las voces enemigas de tu oído y comienza a escuchar la voz de Dios diciéndote, yo estoy contigo. Yo quiero que tú venzas. Yo quiero que tú lo logres. No desmayes y no temas. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición. Y hoy, Dios, recapacitamos sobre aquellos, Señor, que la gente ha querido traer a nuestra mente y a nuestro corazón, diciendo de que no podemos, de que no somos capaces. Así como Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, tomó valor y ahí en medio de la multitud dijo, subamos y tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Que hoy tu iglesia pueda decir, voy a subir en tu nombre, voy a esforzarme por lograrlo, porque tú estás con nosotros. Aunque haya gente que diga, como en aquel momento, no podremos subir porque es más fuerte ellos que nosotros. Aunque haya gente que hable mal, Señor, nosotros nos vamos a esforzar. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.